Hola, dime la verdad. ¿En algún momento has soñado con tener un superpoder? No. Yo de niño estaba imaginando que en algún momento voy a descubrir mi superpoder y empiezo a volar. O también estaba pasando horas delante de un vaso con agua intentando moverlo. Quería trepar muros como Spider-Man, no sé, leer la mente, saber tocar un instrumento sin haberlo estudiado antes. What? O entender cosas que antes parecían imposibles. En los cómics todo empieza con una picadura de araña o una explosión, un rayo, un experimento fallido. De hecho, película Kick-Ass nos lo enseña sin rodeos. Ser superhéroe en la vida real no es cuestión de poderes, sino de locura a veces. ¡Oigan, déjenme en paz! ¡No te metas, pinche idiota! ¡Claro que sí! No hay capas ni habilidades sobrehumanas. Solo alguien normal, metiéndose en problemas también por tomar decisiones que, sinceramente, no tomaría nadie con sentido común. Pero lo hace. Hay casos que parecen sacados de una película directamente. Historias reales de personas que tras un accidente, una enfermedad o un simple golpe despertaron con habilidades que nunca habían tenido. Como si el cerebro hubiese hecho clic, como si se hubiera activado una parte dormida, un talento oculto, algo que siempre estuvo ahí. Estuvo ahí esperando. Hoy vas a conocer esos casos, documentados, reales, fascinantes. Casos de personas que cambiaron de un día para otro. Caso de Derek Amato, o Amato, no lo sé. Es un hombre que despertó siendo músico. Era una persona normal. Tenía 30 y pocos años, no sabía tocar ningún instrumento, nada. Y lo más cerca que había estado de la música era escuchando rock en el coche. Yo también soy musicante por escuchar rock en el coche. Y un día, jugando con unos amigos en una piscina, saltó y se golpeó fuertemente la cabeza contra el fondo. Ya despertó en el hospital, mareado, con dolor, con pérdida de audición. Todo parecía una desgracia, pero algo había cambiado. Días después, Derek empezó a ver música. Literalmente, ver la música. En su mente aparecían patrones blancos y negros que se movían, como si fueran partituras vivas. Y sus manos simplemente sabían qué hacer. Se sentó frente a un piano por primera vez en su vida y tocó una pieza compleja, de oído, sin clases, sin saber leer la música. Desde entonces no ha parado de componer. Entonces, ¿qué significa ver música? Esto que le pasó a Derek tiene un nombre. Se llama sinestesia. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana. Las personas sinestésicas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical o percibir tacto en su mejilla derecha cuando saborean un alimento. No se trata solo de ver lo que nosotros escuchamos, pero también saborear la voz de algún cantante. Por ejemplo, te sabe a sirope de caramelo, como si fueras comiendo, o ver un edificio y tener sabor en paladar de melón. Ya me gustaría ver aquí edificio enfrente, que yo no tengo ninguna vista, y tener sabor de helado de chocolate o dulce de leche. Es una condición neurológica poco común en la que los sentidos se mezclan. En su caso, el oído y la vista están conectados. Cuando escucha sonidos, su cerebro los interpreta visualmente. Imagina ver una melodía como si fuera una coreografía de luces y formas. Para Derek, cada nota musical tiene un color, una forma, una textura. No necesita leer partituras porque su cerebro literalmente le proyecta lo que debe tocar como si fueran instrucciones flotando frente a él. Y esto no es una alucinación ni una fantasía, es real y ha sido estudiado por la neurociencia. Este tipo de sinestesia puede aparecer en personas con una alta conexión entre regiones sensoriales del cerebro.
Pero en el caso de Derek, surgió después de una lesión, un golpe que reorganizó su forma de percibir el mundo. Los escáneres cerebrales mostraron activación simultánea en zonas auditivas y visuales al escuchar música. En otras palabras, en cuando él oye una nota, su cerebro lo dibuja. La sinestesia no es una enfermedad, es una forma alternativa de procesamiento sensorial. Algo también extraño ha pasado a un tal Jason. Jason era un vendedor de muebles sin ningún interés en matemáticas. Un día, al salir de bar, dos hombres lo atacaron brutalmente. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Tras el ataque, comenzó a ver el mundo en fractales. Cada forma, cada sombra, cada movimiento tenía una estructura matemática. Desarrolló una obsesión por los números y por representar lo que veía en dibujos geométricos complejísimos. Fue diagnosticado con síndrome del sabio adquirido. Y hoy, sin haber ido a la universidad, está dando charlas sobre física cuántica. ¿Qué es el síndrome de sabio adquirido? El síndrome de sabio adquirido es un fenómeno extremadamente raro. Sucede cuando una persona, después de una lesión cerebral o un trauma neurológico, desarrolla habilidades extraordinarias y son en áreas como las matemáticas, la música, el arte o puede ser la memoria. Estas habilidades aparecen de forma repentina, sin entrenamiento, sin experiencia previa y lo más curioso, muchas veces la persona afectada nunca mostró interés en ese campo antes del accidente. En el caso de Jason, tras el golpe, su cerebro comenzó a percibir el mundo de forma para mí extraña, pero es completamente diferente. Lo que antes era un paisaje normal, ahora era una red de patrones matemáticos, como si pudiera ver la estructura oculta de la realidad. En este caso, los científicos creen que al dañarse ciertas zonas del cerebro, otras regiones se activan de manera compensatoria. Es como si el golpe hubiera quitado un bloqueo y revelado un talento dormido. Este síndrome es tan raro que solo hay unas pocas docenas de casos documentados en todo el mundo, y cada uno de ellos, incluido de Jason Paget, sigue siendo un misterio para la ciencia y una maravilla para quien lo vive. Ahora pasamos a otra persona, es Tony Cisoria. Era doctor que fue alcanzado por un rayo. Si quieres ver videos sobre persona que sobrevivió después de recibir 7 rayos de por vida, clica aquí. Pero después de ver este video. Tony era cirujano ortopédico. Amaba la ciencia, no el arte, pero un día le cayó un rayo mientras hablaba por teléfono. Sobrevivió. Pero algo en su mente cambió. Poco después comenzó a oír música en su cabeza. Todo el tiempo. Compró un piano y, sin saber tocar, empezó a aprender por su cuenta. En semanas ya componía. Dice que no puede parar, que la música simplemente está ahí. ¿Cómo un rayo puede activar estas habilidades? En el caso de Tony ha sido estudiado por neurólogos como Oliver Sacks. Los investigadores creen que el rayo pudo haber alterado temporalmente la actividad eléctrica de su cerebro y especialmente en las regiones relacionadas con la audición, la creatividad y la memoria musical. Aunque suena a ciencia ficción, hay antecedentes. Se han documentado casos donde descargas eléctricas naturales o también artificiales desencadenan cambios duraderos en la percepción, la personalidad o las habilidades cognitivas. En el cerebro de Tony parece haberse creado una hiperconexión entre áreas sensoriales y motoras, permitiéndole traducir las melodías que oía en su mente directamente al piano, sin haber estudiado. No se trata de magia, sino de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse tras una experiencia extrema. Cisoria no se convirtió en Mozart, pero desarrolló una obsesión creativa auténtica y un talento real que antes no existía en su vida. En este caso, un rayo cambió su percepción y quizás reveló una parte de él que siempre estuvo ahí, pero estuvo dormida. Otro caso, otro golpe, pero ya no es rayo.
Tenemos a Orlando, que recibió un pelotazo fuerte en la cabeza durante un partido. Desde entonces puede recordar cada detalle de cada día de su vida. Me gustaría tener memoria así. También puede decir en qué día de la semana cayó cualquier fecha en segundos. Es uno de los pocos casos conocidos de memoria autobiográfica en la que era totalmente provocada por un trauma. ¿Cómo funciona la memoria autobiográfica extrema? En el caso de Orlando, los científicos creen que el golpe afectó regiones específicas del cerebro, como el hipocampo y la corteza prefrontal, que están relacionadas con el almacenamiento y la organización de recuerdos. Y tras el impacto, su cerebro empezó a registrar y conservar la información diaria con un nivel de detalle fuera de lo común. Esta condición se asemeja a lo que se conoce como hipertimesia, o memoria autobiográfica superior, o hipertimesía. Las personas con esta capacidad pueden recordar lo que hicieron, dijeron o sintieron en cualquier fecha específica de su vida, a veces incluso con imágenes mentales claras, olores y emociones intactas. En Orlando, esta capacidad surgió repentinamente tras el trauma, lo que lo convierte en uno de los pocos casos documentados de hipertimesia adquirida. La neurociencia todavía no entiende del todo cómo ni por qué sucede esto, pero sí sabe algo. El cerebro tiene una increíble capacidad de reorganización y en algunos casos, como el de Orlando, esa reorganización es simplemente extraordinaria. Y aquí llegamos al caso de Patrick. Él era abogado, lógico, racional, nada artístico. Hasta que en un concierto, una cámara de seguridad cayó desde lo alto y le golpeó la cabeza. Otra vez tenemos un trauma. Tras la lesión cerebral, Patrick empezó a tener una necesidad casi obsesiva de pintar. Sin clases, sin formación, pero con un talento natural que asombró a todos. 3 años después, ya exponía en galerías de arte. Su caso fue documentado por la prensa estadounidense y analizado por neurólogos. Vamos a ver explicación científica. ¿Qué pasa en el cerebro? Estos casos se agrupan bajo un fenómeno muy raro, el síndrome del sabio adquirido. Ocurre cuando una parte del cerebro sufre daño y otras se activan de forma extraordinaria. La ciencia no lo entiende del todo, pero lo que sí sabemos es que hay potencial en nosotros que ni imaginamos. Así que hay personas que no sienten dolor, otras que pueden estar despiertas días sin dormir, algunas que aprenden idiomas completos en semanas. El cerebro humano es un misterio. Y tal vez no necesitamos una araña radioactiva, tal vez solo un golpe de suerte o de cabeza. Estas historias son reales, inexplicables y profundamente humanas. No se trata de poderes, sino de potencial. ¿Y tú qué habilidad crees que tienes dormida? Déjalo en los comentarios y si quieres ver otros videos, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Chao.